Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Agradecidos porque podemos estar acá. Es solamente gracias a su amor que podemos reunirnos de esta forma virtual. Agradecemos también al Señor porque en este día podemos alabarle, podemos adorarles con nuestros cánticos y también podemos aprender más de lo que es su hermosa palabra. Así que les doy la más cordial bienvenida en este día. Así que mis queridos hermanos, esperando que este día sea completamente dedicado para el Señor, y qué mejor que comenzar este día aprendiendo de su palabra. Así que mis hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro culto dominical y los invito a que podamos encomendar esta reunión al Señor mediante una oración. Amado Señor, te agradecemos porque podemos reunirnos de esta forma. Gracias porque tu amor, tu misericordia está con nosotros en cada momento. Gracias porque podemos escuchar de ti, gracias porque tenemos el privilegio de poder cantarte a ti. Solamente lo vemos gracias a tu demuestra de gracia sobre nosotros. Te agradecemos y encomendamos este culto a ti para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones sean todas hechas y dadas a ti en este momento. Que podamos estar concentrados, que podamos dedicar y establecer este tiempo para estar alrededor de tu palabra sin ninguna distracción. Te agradecemos y te glorificamos y pedimos que tú guíes esta reunión que es solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, durante todos estos domingos hemos estado aprendiendo alabanzas nuevas al Señor. También tuvimos momentos donde cantamos himnos al Señor, así que ahora vamos a hacer una especie de combinación. Vamos a cantar unos himnos también con alabanzas nuevas para que vayamos refrescando un poquito la memoria y aprendiéndonos estas alabanzas tan hermosas también que glorifican a nuestro Señor. Así que vamos a pasar, mis hermanos, a un periodo de alabanzas. Eres tú, Señor, oh Dios mi Padre, ningún indicio de cambio en ti, siempre constante en tus compasiones, como así serás para mí. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor. Gracias a ti. Verano, invierno y siembra y cosecha. Sol, luna, estrellas y la creación juntan sus voces en dar testimonio de tu constancia en grande canción. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor. Gracias a ti. Perdón me das y la paz que perdura, y tu
presencia que mora en mí. Prepara hoy esperanza mañana. Mil bendiciones recibo de ti. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor. Día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor. Gracias a ti. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has mandado a que cumplamos cuidadosamente tus mandatos, oh Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Oh, cuánto deseo que mis acciones
sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias, viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Bien, mis hermanos, después de haber tenido este periodo donde hemos cantado al Señor, donde hemos alabado al Señor con nuestras voces, vamos a pasar a lo que es la enseñanza de su palabra. Gracias porque podemos tenerla, como siempre digo, podemos leerla, podemos meditar en ella, y qué mejor que podemos ver que actúa en nosotros. Así que, mis hermanos, voy a pedirle que me acompañen a Colosenses, esta carta que estamos estudiando. Ya llevamos ya varios domingos viendo esta carta y vamos a continuar con esta sección que quedamos ya el domingo pasado, que quedamos hablando acerca de los fundamentos que están en Cristo, y de estos fundamentos nosotros vamos a estar firmes. Eso es lo que podemos ver de esta sección, del capítulo 1, versículo del 13 al 23. ¿Ya? Eso es lo que podemos rescatar de esta porción de la Escritura. Así que, por favor, acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 19. Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 19. Y vamos a tener la lectura de esta porción. La palabra del Señor dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a tener otro momento de oración. Señor, en esta hora te pedimos que tu palabra trabaje en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder estar atentos al consejo de ella. Bendícela en estos momentos. Gracias porque podemos tenerla en nuestro entorno, y te pedimos que podamos alimentarnos, nutrirnos de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender domingo a domingo un poco más de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, como yo les he comentado durante todos estos domingos, estamos estudiando la carta a Colosenses, una carta realmente importantísima para la iglesia. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, una iglesia, podríamos decir, que estaba recién formándose ya, y que en este camino de la formación estaban entrando falsas enseñanzas. Y a través de Epafras, que vimos domingos anteriores, que podríamos decir es pastor de aquella localidad, recurre a Pablo, como él es apóstol, con su autoridad escribe esta carta a los hermanos de Colosa para también respaldar de que las enseñanzas de Epafras son verdaderas. Luego de eso vimos más adelante de que Pablo hablaba en este caso de la oración que él hacía con acción de gracias por ellos, por solamente saber a través de Epafras, que fue el que le comunicó esta iglesia. Él se gozaba de saber que habían hermanos creyentes, y vemos que sigue también orando para que ellos sean llenos del conocimiento y que anden como es digno del Señor. Eso es algo fundamental para la iglesia del Señor, que sean representantes, que sean embajadores
de Cristo en la tierra. Más adelante vimos acerca del Evangelio y nos adentramos ya a esta sección que estamos viendo ya, que son tres secciones, 3 domingos que vamos a estar viendo bajo este mismo título, que son fundamentados en Cristo, estaremos firmes en la fe. Y vimos el domingo pasado, versículo 13 y 14 del capítulo 1, que nos hablaban acerca del Evangelio. Ya recalcamos muchas veces que este Evangelio era la obra que el Señor Jesucristo hizo acá en la tierra a favor de nosotros. Ese es el fundamento que usted debiese tener, ese es el conocimiento que usted debiese manejar como hijo de Dios, que es el Evangelio. Y eso lo aprendimos el domingo pasado. Si usted en realidad no pudo ver la predicación anterior, le invito a que usted pueda también ver la predicación del domingo anterior para que sepa qué es lo que es en este caso el Evangelio. Y como les dije hoy, mis hermanos, bajo este título, fundamentados en Cristo, estaremos firmes en la fe. Ya vimos que debemos estar fundamentados en el Evangelio de Cristo. Y ahora, mis hermanos, este domingo vamos a ver como idea central de esta sección que acabamos de leer, que debemos estar fundamentados en la plenitud de Cristo. ¿Y por qué plenitud? Se preguntará usted. Porque esta sección completa, bueno, la que estamos dividiendo, pero esta porción en sí habla de quién es Cristo completamente. Lo describe su plenitud, de quién es, qué ha hecho y qué en este caso sigue haciendo. Ya eso es lo que nos demuestra en esa sección. Así que, mis hermanos, como les dije, nosotros como creyentes, hijos de Dios, debemos estar fundamentados en la plenitud de Cristo. Debemos tener este conocimiento de quién es Cristo. Eso es lo que quiero transmitir, que ustedes conozcan quién es Cristo, la obra que Él ha hecho y cómo Dios lo destaca, ya, por sobre todas las cosas. Y vamos a ir a la Escritura, versículo 15 de este capítulo 1, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen, mis hermanos, se puede también traducir como semejanza, apariencia, forma, ¿ya? Entonces está diciendo que Él, en este caso, hablando de quién, de Cristo, porque el versículo anterior, si ustedes se acuerdan, está hablando acerca de su amado Hijo, en que gracias a ese sacrificio de derramamiento de sangre, nosotros ahora tenemos perdón de pecados. Entonces dice, y sigue en compañía de la sección anterior, Él, hablando acerca de Cristo, dice, es la imagen, o sea, es la forma, la apariencia, la semejanza del Dios invisible. A ese Dios que nosotros no podemos ver, pero a través de Cristo podemos conocerlo. Ya, eso es lo que quiere demostrar acá Pablo. Y esto se lo dice viendo, ustedes siempre tienen que entender el contexto en el que le está diciendo. Pablo está hablando con los hermanos de Colosas, de que Jesús, el que dio su vida ya en la cruz, el que derramó su sangre para perdón de pecados, es la imagen. Es igual, es la misma forma del Dios Padre, ¿ya? El cual no le vemos, eso es claro, nosotros no vemos a Dios Padre y ni le hemos conocido. Pero se dio a conocer a través de Cristo. Nosotros también podemos decir, nosotros no conocemos a Cristo en persona porque no estuvimos en ese tiempo. Sí, no estuvimos en ese tiempo, pero sí conocemos lo que hizo Jesús acá en su ministerio, en su vida. Cómo Él trataba con la gente, cómo Él demostraba su misericordia, ver la multitud en este caso, que ni siquiera tenían, Él los veía como ovejas que no tenían un pastor. De ese mismo amor está tratando de mostrar acá el apóstol Pablo, que es la imagen. Nosotros no conocemos a Dios Padre, en este caso, no vemos su rostro, pero Él se hizo humano para que los humanos lo conocieran a través de Cristo. Y vemos que Dios, para llevar a cabo este plan de salvación de la humanidad, tuvo que venir siendo un hombre. Él no pudo venir siendo, en este caso no podía ser siendo Dios, porque en este caso Dios no puede morir. Pero en este caso vemos que Él tuvo que venir siendo un hombre y descendió en la persona de Cristo, ya teniendo, ojo acá, los mismos atributos, los cuales nos declaran que Cristo es Dios encarnado. Vemos que es 100% hombre y es 100% Dios Jesús. ¿Por qué?
Primero vemos ejemplos en los evangelios. Jesús hizo milagros, hizo sanaciones, multiplicó alimentos y también murió por nuestros pecados y resucitó. Esas son obras divinas. Y solamente mencionando algunas. Y también mencionamos algunas que son, podríamos decir, atributos de hombres. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús en este caso estuvo ayunando también. Entonces, de esa forma él demostraba que era parte de hombre, demostraba sus sentimientos también cuando vemos en ese contexto de la muerte de Lázaro, cuando Jesús lloró. Tuvo sentimientos humanos, porque él era 100% hombre, 100% Dios. Él vino a nacer de una mujer. Como un ser humano, él lo hizo para completar este plan de salvación que tenía, porque a través de un derrame de sangre, de un sacrificio, el sacrificio perfecto, Cristo ahora nos ha comprado gracias a ese pago de sangre, podríamos decir. Y Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, que leímos el domingo pasado, pero lo vamos a volver a leer, nos detalla claramente la obra del Señor Jesucristo acá en la tierra. Filipenses 2, versículos 6 al 11 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él, mis hermanos, del que estamos hablando, que es la imagen del Dios invisible, Él vino en forma de siervo a la muerte de la cruz. Y no queda solamente ahí el texto, sigue diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito significa primero, ya existe desde antes. Esta palabra, mis hermanos, y yo creo que ustedes también tienen en su pensamiento, que se utiliza comúnmente al referirse al primer hijo, ¿ya? Cuando uno dice, mi primer hijo, él es mi primogénito. Vemos ejemplo también en los hijos de Isaac, ¿ya? Jacob, Esaú, pero vemos que Esaú era el primogénito porque había nacido primero, ¿me entienden? Entonces vemos que se refiere a esta palabra primogénito en sí, aislada podríamos decir, sacándolo de este contexto, se refiere a eso, se refiere que es el primer hijo nacido en un sentido cronológico, el cual ocupaba el lugar de mayor privilegio y que también al momento de recibir alguna herencia, él era el que recibía la mayor parte por ser el primer hijo. Pero, como les dije, esta palabra, si uno va a un diccionario, puede salir esta definición, pero dentro de este contexto, de esta porción que acabamos de ver, este pasaje, el término no se refiere a que Cristo fue la primera creación, porque perfectamente podemos decir, Cristo fue lo primero creado. No, Cristo no es un ser creado, sino que esto se refiere a un rango de estatus, podríamos decir, de decir que Cristo es lo más importante que existe. Eso es lo que está demostrando. Él es el primogénito de toda creación. Él es lo más importante que está en la creación. Él es lo más elevado que está a comparación al resto. Está en un lugar de privilegio, como en este caso también fue la nación de Israel, la cual no fue la primera nación, y eso es claro, no fue la primera nación, habían diferentes pueblos, en este caso, vemos también los que descienden de Ismael, que era un hijo de Abraham, que fueron los ismaelitas, que también eran otro pueblo, pero vemos que este pueblo de Israel no fue la primera nación, como les dije, porque esto se formó como nación después de el Éxodo, en este caso, o bueno, pasando desde Génesis a Éxodo, solamente era una familia. Cuando entraron a Egipto,
con José, eran solamente una familia, y dentro de esa esclavitud que se formó esta nación de Israel. Pero mucho tiempo antes existieron muchas otras naciones, pero vemos que el Señor, esta nación la convirtió en la nación de mayor preeminencia, la más importante para Él, porque era su pueblo escogido. Esta primogenitura, hermanos, era dada a Cristo, ya que Él, el Cristo en este caso, es antes de todas la creación. Como lo vemos también en el Evangelio de Juan. Si me pueden acompañar, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que se refiere acá al Verbo, la palabra original, podríamos decir, significa palabra, logos, ¿ya? Logos, y ese principio era la palabra. Eso es lo que podríamos hacer una traducción más literal. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué se refiere a la palabra? Eso también uno puede decir. Porque Cristo es la palabra de Dios viva, podríamos decir. Cuando en Génesis vemos, en Génesis capítulo 1, cuando dice en los primeros versículos, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios aquí no dice que Él con sus manos formó la luz. No dice que Él agarró algo y lo tiró al cielo y formó la luz. No, solamente Él hablando, y dijo Dios. Y esa palabra, por eso le digo, la palabra de Dios es Cristo, es el accionar de Dios. Si Dios dice algo, Cristo es la persona que actúa. Y vemos que la creación se necesitaba la vida, porque se estaba formando la vida, la naturaleza, los animales, el hombre. Necesitaba vida en ese contexto. Y vemos acá en Juan que dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está refiriéndose que Cristo era parte de ellos. Era el mismo, era Dios. Dice, en el principio era el Verbo, o sea, era Cristo, y Cristo era con Dios. Cristo estaba con Dios, y dice, y Cristo, o la palabra en este caso, era Dios. Cristo es Dios. Eso es lo que está diciendo. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién? ¿Por quién está hablando? Acerca de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es el dador de vida. ¿Ya? Cristo es el dador de vida. Y si vemos que en Génesis se necesitaba la vida, Cristo estaba en la creación. Y nos deja muy en claro el versículo 3 de que Cristo fue el agente principal para la creación. ¿Ya? Todas las cosas que en Él fueron hechas, en Él, porque lo más importante, como lo estamos hablando, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que nosotros entendemos acerca de que Cristo es lo más importante, es la preeminencia, es lo más importante que existe. Eso es lo que quiere destacar acá el apóstol Pablo, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él, nuevamente, hablando acerca de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Como acabamos de decir acá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos sigue diciendo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, vamos por parte, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cristo tuvo, como les dije, le acabo de mencionar, parte clave en la creación, no solo de las cosas que vemos, ¿ya? Porque nosotros podemos ver la naturaleza, podemos ver al ser humano, podemos ver el día, la noche, etcétera, pero no solamente esas cosas, sino que todas las que no, en este caso, no vemos. Todo lo que nosotros podemos imaginar que existe ha sido creado por Cristo, como dice también en el Evangelio de Juan, como le acabamos de leer, que en Él estaba la vida. Cristo es el dador de vida, como les dije. Para que algo tenga vida, tenía que existir
Cristo tenía que dar la vida. Si nosotros tenemos una planta afuera de nuestro hogar, esa planta tiene vida, porque si no la echamos agüita, no llega al sol, no va creciendo, en este caso muere. Pero vemos que Cristo en este caso le dio la vida también a la flora y fauna, a los animales, a nosotros como seres humanos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender de que Cristo hizo todas estas cosas, y eso es algo maravilloso. Tenemos que entender también que en Efesios 2, como acabamos de ver también el domingo, 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Cristo nos dio la vida, nosotros estábamos muertos. Como les dije, la persona que está muerta no responde, no respira y no tiene pulso. Ya es una persona muerta que no se puede salvar por sí mismo, no se puede parar e irse para su casa, no, está muerta. Necesita vida. Y esa vida espiritual la da Cristo. Cristo, tenemos una nueva vida. Y es por eso que el ser humano necesita de Cristo para vivir. En Él está la vida. Y en este caso la vida que nos dio Cristo es una vida eterna. Juan 3:16 se dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos da Cristo. ¿Y por qué le digo que necesitamos a Cristo para vivir? Porque si nosotros morimos en esta vida sin Cristo, nosotros desaparecemos y no existimos más. Estamos en una condenación eterna, realmente en el infierno, que eso son cosas muy, pero muy atroces, que muchas personas que no conocen a Cristo y rechazan al Señor ni siquiera se pueden imaginar. Va a ser realmente un momento, pero que nadie en este caso va a querer. Va a estar toda la ira de Dios sobre esas personas. Y sigue diciendo el texto: por eso nosotros necesitamos al Señor, por eso nosotros necesitamos una nueva vida que nos da el Señor. ¿Ya? Nosotros podemos también reflejar y ver que siempre nosotros antes éramos de una forma. Y luego cuando el Señor vino a nuestra vida, cambiamos y somos una nueva criatura. Se nos menciona en la Escritura. Eso es lo que hace Cristo en nosotros, nos da esta nueva vida espiritual. Las que hay en los cielos, sigue diciendo el texto, las que hay en los cielos, todo lo que nosotros podemos imaginar que existe de las nubes hacia arriba. No sé, imagínense, tenemos la Vía Láctea, muchas estrellas por todos lados, etcétera. Entonces, imagínense, nosotros estamos dentro del sistema solar y hace poco solamente llegó una nave, primera vez que llega una nave a Marte, para poder explorarla. Imagínense, nosotros solamente estamos en nuestro rinconcito, pequeñito, en nuestro puntito, recién conociendo lo que hay al lado de nosotros. Siendo que el universo es gigante, todo lo que nosotros vemos en la noche, un cielo estrellado, es toda creación de Dios y es muchísimo más grande que todo lo que nosotros conocemos en la Tierra, ¿ya? Entonces imagínense, hermanos, es tremendo lo que el Señor hace. Es tremendo lo que el Señor ha creado. Es realmente algo que, si nosotros nos ponemos a pensar, nos quedaríamos maravillados todos los días. Entonces, como les dije, las cosas que hay en el cielo, sigue diciendo el texto, las que hay en la tierra. Nosotros somos testigos, hermanos, de la creación de Dios todos los días. Vemos cómo, gracias a Él, sale el sol todas las mañanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros, ayuda también a los animales, a las plantas, etcétera. Y vemos que podemos deleitarnos con la perfecta naturaleza. El Señor ha establecido las estaciones del año también, porque tiene su privilegio, su ayuda también para la tierra. También está la luna, que también tiene su relación con el mar, con el agua, que si estuviera un poco más alejada o cercana, quedaría realmente cosas atroces, en este caso con el mar. Y también la tierra con el sol. Si la tierra estuviera más cerca del sol, nos quemaríamos. Si estuviéramos más lejos del sol, los enfriaríamos. Entonces todo creado perfectamente por Dios. Y sigue diciendo el texto, visibles. Quiere decir que las cosas que nosotros podemos ver, ya podemos ver, pero hay cosas también que nosotros no podemos ver, ya. Y dice invisibles también, sean tronos. Los tronos que se mencionan acá comúnmente se utiliza para referirse al trono de Dios, pero en este caso dicen los teólogos que se refiere al parecer a una clase más alta de potestades angélicas, o sea, de ángeles. Los tronos son las personas como más
un rango superior a otros ángeles. Y los ángeles nosotros no los vemos, pero sí existen. Los demonios nosotros no los vemos, pero sí existen, ¿ya? Pero entonces, y obviamente los demonios cuando toman alguna rasgo físico, cuando hacen alguna ilusión, obviamente nosotros podemos verlo, pero son entes que nosotros no los podemos ver fácilmente, ¿ya? Y en este caso vemos que también se mencionan los dominios, que son una clase también de ángeles, al igual que principados y potestades, que se refieren a una clase de ángel. Entonces todos lo que menciona acá el apóstol Pablo se está refiriendo a ángeles que nosotros no podemos ver, pero sí hay una clasificación de esos ángeles, ¿ya? Vemos también en este caso que Cristo está por sobre todos ellos y Él los controla. ¿Me entienden? Cristo está por sobre todas estas cosas. Muchas veces, y esto es curioso, muchas veces nosotros y desde pequeños creímos que acá está Dios y acá está Satanás, y que luchan constantemente y como que los dos tuvieran el mismo poder, pero no es así. Acá está Dios y aquí está Satanás, controlado por Dios. Dios le permite hacer algunas cosas solamente. Esta es tu área, le dice. Acá tú te puedes mover, pero no puedes hacer esto acá, no te puedes salir de este límite. Satanás está controlado. Satanás sabe lo que le va a pasar a futuro, sabe la condenación que va a tener. Los demonios conocen mejor que la Escritura que los cristianos. Ellos saben lo que van a hacer al final. Conocen quién es un verdadero creyente. Conocieron al Señor cuando, en este caso, le sacó el espíritu inmundo que tenía Marcos se menciona que después lo llevó hacia los cerdos, esta legión de demonios que habían en aquel hombre, y vemos que fue reconocido por esa legión el Señor, porque el Señor, en este caso los demonios conocen mejor que nadie quién es Dios y el poder que tienen, temen del Señor. Entonces vemos que Cristo está por sobre ellos, ¿ya? Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos como Dios pone en lugar más alto a Cristo, el primogénito, como le dije, el rango, la importancia, ya lo pone arriba de todo. Todo fue creado por medio de Él. Cristo estuvo ahí, el agente de la creación. Todas las cosas que existen fueron creadas a través de Él. Y fueron creadas para Él, para el servicio de Él, podríamos decir. Aquí vemos como Dios, como le dije, pone a Cristo en lo más alto, como heredero de toda la creación. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 2. Hebreos 1:2 dice lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces todo esto, toda la creación fue hecha por Cristo y para su gloria. Cristo, como les dije, es lo más importante. Cristo es Dios y tiene la misma importancia porque son la misma persona. No quiere decir que Cristo está por sobre Dios, no, y está bajo Dios, no, porque son lo mismo. Son lo mismo. ¿Ya? Entonces por eso es lo más importante. Porque gracias a Él fue constituido todo. Dice el siguiente versículo 17. Y Él, nuevamente, sigue hablando acerca de Cristo. Es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Nuevamente el texto nos demuestra la preeminencia de Cristo. Que Él está antes que todas las cosas y que las cosas que en este caso fueron creadas por medio de Cristo. Y estas cosas en Él, dice, en Él subsisten. Ya, la palabra subsisten se está refiriendo que por medio de Cristo las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor siguen existiendo. ¿Ya? ¿Por qué el sol sale todas las mañanas? Porque Cristo quiere que pase eso. ¿Por qué vemos el crecimiento de los árboles frutales? Porque se marchitan las hojas.
las flores? ¿Por qué caen las hojas? Todo es controlado por Dios. Solamente es un ejemplo. Pero ¿me entienden? Todas las cosas en Él subsisten. Entonces, nosotros, gracias a Cristo, seguimos existiendo. Porque todas las cosas han sido creadas por Él y son para Él. Y gracias a eso, nosotros seguimos existiendo, gracias a Cristo. Eso es lo que nos demuestra acá. Cristo se encarga en todo momento de que el universo funcione como debe hacerlo. Hebreos 1.3. Acabamos de leer versículo 2. Hebreos 1.3 nos dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en una nueva versión que a mí me gusta leer constantemente, la Nueva Biblia de las Américas, que también se la puedo recomendar, que es una lectura también, esto es solamente un paréntesis, Nueva Biblia de las Américas es una traducción que es más cercana a nosotros, ya para los latinoamericanos, y que también nos ayuda a entender de mejor forma la escritura sin perder el sentido original. ¿Ya? Viene de la misma familia de los manuscritos que de la Reina Valera. Así que le recomiendo esa Biblia. Dice así: Él es el resplandor de su gloria y la expresión, la representación exacta de su naturaleza. Y sostiene, sigue hablando acerca de Cristo, como les dije, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero vemos en este versículo, en la primera parte, de que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo sostiene el universo. Cristo sostiene todas las cosas. Porque Él fue el creador de todas esas cosas. Y todas las cosas gracias a Él siguen existiendo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Qué importante acá es la iglesia. Pablo utiliza esta descripción de este cuerpo, hermanos, para señalar la relación directa que tenemos con Cristo. Él es la cabeza que controla cada parte del cuerpo. En este caso, una persona sin cabeza no puede moverse, no puede mandar, porque todos los impulsos vienen del cerebro, y el cerebro está en la cabeza. ¿Ya? Todo esto funciona a través de la cabeza, y nosotros también funcionamos de esa misma forma. Entonces vemos que la cabeza controla todo el cuerpo y le da vida y dirección. En este caso, si mi cabeza no estuviera enviando impulso, yo no podría mover mi brazo. ¿Me entiendes? Es porque la cabeza conecta completamente con todo el cuerpo. El cuerpo humano no puede mantenerse en movimiento si no tiene un cerebro que mande los impulsos. El cuerpo no puede ser lo que la cabeza no le mande. ¿Ya? Es por eso que los creyentes debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros debemos obedecer lo que la cabeza nos manda, ¿cierto? Es lo mismo. Cristo nos manda a través de su palabra a vivir como corresponde en este mundo. Entonces nosotros, como parte de sus extremidades, como miembros del cuerpo, debemos obedecer lo que la cabeza nos manda. Ya, como les dije, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que controla. Él es la creadora de la iglesia. Es Cristo. Todas las cosas han sido creadas por Él. Y sigue diciendo, Él es el principio. Nuevamente, Pablo continúa hablando sobre la iglesia. Y relata que Cristo es el principio de aquella iglesia. En Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4 dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 3 para entender un poquito más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que el Señor Jesucristo originó a la iglesia porque la eligió desde antes de la fundación del mundo. La iglesia se originó en Cristo, ya que Él dio su vida por medio del sacrificio y muerte en la cruz, y mediante su resurrección le dio vida nueva. El primogénito de entre los muertos también se nos menciona en el texto. Sigue diciendo, Cristo es la primera persona en resucitar para siempre. Cristo es la primera persona en resucitar para siempre.
su cuerpo glorificado. Por tanto, Él es el primero en la jerarquía, podríamos decir el primero, lo más importante, como acabamos de ver, de entre los hombres que van a resucitar en los postreros días para vida eterna. Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo de cómo nosotros vamos a resucitar para perfección, para vida eterna. Entonces vemos que Él es lo primero. Ahora se ocupa en este contexto la palabra primogénito refiriéndose al primero, ya al primero de entre todos los muertos. Lo más importante, ya la jerarquía, es el primero, en este caso, de entre los muertos. En este caso, en resucitar para siempre. Para que en todo tenga, dice, la preeminencia. Para que todo sea el primero y más importante. Entonces, acabamos de ver en todo esto de que Él ha sido la persona, el agente, podríamos decir, que ha hecho toda la creación. Toda la creación ha sido creada para su gloria, a través de Él. Y vemos que Él también ha constituido a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que también Él ha resucitado en perfección antes de todas las personas. Él es el primero y más importante de todo lo que existe. Cristo es lo más importante. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que todo sea el primero y el más importante. Eso es lo que quiere recalcar el apóstol Pablo. Y versículo 19, ya el último versículo, dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Los falsos maestros, mis hermanos, que habían entrado a desviar el evangelio dentro de la iglesia de Colosas, decían que Cristo era un ser creado. Era un ser creado. Por eso nosotros podemos ver, como yo le decía en la introducción, que cuando comenzamos a estudiar este libro, de que se menciona acá que Pablo en este caso no menciona las razones por qué, cuáles son las huecas sutilezas que se mencionan acá, las filosofías, las enseñanzas falsas, no se mencionan directamente cuáles son, pero podemos ver que Pablo, al haber recalcado tanto quién era Cristo, posiblemente estaban diciendo de que Cristo era un ser creado. Es solamente una suposición. Que en este caso un conjunto junto con los ángeles, también se dice que Cristo es el jefe de los ángeles solamente, negando la autoridad que tiene Cristo. Vemos acá que Pablo nos dejó muy clarito que Cristo es lo más importante. Y es por eso que Pablo le escribe acerca de esta plenitud de Cristo, que el Padre le otorgó a Cristo todo el poder divino. Todo, porque son lo mismo. Son lo mismo. Cristo es lo único que necesitan los colosenses y también nosotros. No necesitan recurrir a nadie más porque en Él, dice el texto, habita toda la plenitud, todo el poder de Dios. Nosotros tenemos al alcance al Señor Jesucristo. Podemos conversar con Él todos los días a través de la oración. No necesitamos nada más. No necesitamos recurrir a nadie más. Porque tenemos todo el poder de Dios. Y podemos conversar con Él cuando nosotros queramos. Muchas veces pensamos en recurrir a otras personas antes de recurrir al Señor. ¿Por qué? Se preguntará usted, ¿por qué nos pasa eso? Eso nos pasa, hermanos, porque no tenemos a Cristo en el primer lugar. A Cristo no lo tenemos como la persona más importante o como todo en este caso. Muchas veces tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros, nuestra recreación, nuestros gustos, y finalmente tenemos a Cristo. Y eso no lo puede negar nadie, porque todos cometemos esa falta. Todos ponemos cosas por sobre Cristo, dejándolo al final. Pero ¿qué pasa cuando vienen las dificultades? Cuando vienen las tristezas, cuando viene la necesidad, Cristo pasa automáticamente al primer lugar. Y es triste, hermanos, cuando pasa eso. Que muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos pasando tristezas. Muchas veces nos acordamos de Dios cuando en realidad nadie más me puede ayudar, me acuerdo de Dios.
¿Me entienden? Y eso es lo que nosotros no debiésemos hacer. Nosotros, mis hermanos, debemos estar fundamentados en quién es Cristo, conocer quién es Cristo. Es solamente vimos 5 o 4 versículos acerca de quién es Cristo, pero vemos que toda la Escritura nos habla acerca de un Salvador. Toda la Escritura nos habla de un primogénito, de un elegido, del Mesías, del Cristo. Toda la Escritura habla y apunta acerca de Cristo. Pero nosotros necesitamos seguir conociéndole. No basta solamente con decir, hoy día, el día domingo, aprendí todo sobre Cristo. No. Cristo es mucho más que eso. Cristo hace muchas cosas. En este caso necesitaríamos muchos años para poder ir viéndolas. Entonces imagínense, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, debiésemos tener al Señor Jesucristo primero. Primero ante todas las cosas. Y es triste. Y quiero tomar solamente un ejemplo que a todos yo creo que nos ha pasado. Viendo fuera de este contexto de pandemia, años atrás podríamos decir cuando podíamos reunirnos. ¿Qué pasaba? Llegaba visita a nuestra casa el día sábado, pero no eran creyentes y eran obviamente familiares, no conocían al Señor. Pero ¿qué pasaba? Como nos fueron a visitar, entonces yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que atender la visita. ¿Cierto? Muchas veces nosotros no invitábamos a la visita al culto. Porque no, es que se pueden sentir mal, se pueden sentir incómodos. ¿Y eso por qué pasa? Porque no tenemos a Cristo en primer lugar. Y muchas veces decimos, ya mejor dejo al lado a Cristo, al Señor a un lado, para atender a la visita. No estoy juzgando eso, hermano. Solamente estoy haciéndole ver que muchas veces nosotros ponemos obstáculos por sobre Cristo, por sobre lo que es más importante. En ese caso, podría haber usted invitado a la visita que viniera con usted. ¿Qué mejor que esa persona pueda escuchar la palabra de Dios? Entonces muchas veces es solamente un ejemplo de muchos otros ejemplos que pueden haber de cómo nosotros ponemos al último lugar a Cristo. Y eso es triste, y eso es lamentable. Así que mis hermanos, este llamado es para que podamos seguir conociendo a Cristo. Como hijos de Dios debemos conocer quién es, nuestro fundamento, igual como el Evangelio, que vimos que lo que era la acción de Cristo, la obra que Él hizo, pero hoy día acabamos de ver de quién era Cristo. ¿Quién es Cristo para Dios? Para Dios, como acabamos de ver, es lo más importante. Para nosotros, eso es lo que usted tiene que responder en su hogar. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Cristo es lo más importante? ¿O Cristo ocupa la cuarta posición en las cosas más importantes en mi vida? Examine su vida, mi hermano. Véalo a la luz de la palabra de Dios, que para Dios Padre, Cristo es lo más importante, porque son lo mismo, son la misma persona, y para nosotros debiese ser así. Así que mi llamado, hermano, a que podamos seguir conociendo al Señor y sigamos estando en contacto con Él. Imagínense, hermanos, el privilegio que nosotros tenemos de poder orar al Señor. Imagínense usted, y esto para terminar, en el Antiguo Testamento, cuando vemos el pueblo de Israel, que no se podía comunicar con Dios directamente. Cualquier israelita no podía decir voy a orar a Dios y Dios me va a escuchar, no. Estaba el sumo sacerdote, el que intercedía por el pueblo. Pero nosotros no podíamos acudir a Dios sin limpiarnos de nuestros pecados. Teníamos que llevar un animal para que, en este caso, muriera en nuestro lugar para que nuestro pecado sea limpio. Y de esa forma podríamos acercarnos al sumo sacerdote y conversar con él para que él interceda por aquella persona. Imagínense todo el trámite que había que hacer antiguamente para poder ni siquiera hablar, porque era darle un mensaje, podríamos decir. Antes, imagínense ahora, que tenemos el privilegio de orar todos los días. Tenemos el privilegio de poder venir a orar en conjunto por peticiones. Y no lo hacemos. Entonces, mis hermanos, por eso, no solamente es importante saber quién es Cristo, es importante saber cómo podemos relacionarnos mejor con Él. Y eso se empieza en la casa, en nuestro núcleo familiar, en nuestra familia, estableciendo estas disciplinas como familia, como hijos de Dios, para que nuestros niños, los que vienen, nuestra próxima generación, sepa y diga, mi familia me inculcó desde pequeño
las enseñanzas del Señor. Yo conozco al Señor gracias a mi familia, porque todos los domingos veíamos la enseñanza, estábamos en pandemia, pero vemos que mi mamá, mi papá ponía el culto, alabábamos al Señor durante ese tiempo, también podíamos orar, establecíamos tiempo para oración, etcétera. Todo eso, hermano, va a quedar en la mente de nuestros hijos. Así que un llamado de atención para todos, para mí también como padre. No, yo no soy el mejor padre, no soy el padre perfecto. Esto que yo le estoy comentando también a mí es algo que me preocupa y necesito tener más importancia a eso. Así que por eso un llamado para todos conocer más al Señor. Yo no por ser el pastor me conozco al Señor de pie a cabeza, no. Yo aprendo con ustedes, yo aprendo constantemente y conozco mejor al Señor y puedo estar conectado más con Él a través de la oración. A medida que pasa el tiempo, creciendo en Él, ¿me entienden? Así que mis hermanos, les animo a que podamos conocer más al Señor, a que podamos tener más momentos de comunión, de familia, de compartir los unos con los otros, que podamos hacer eso. Eso es fundamental para en este caso el pueblo de Dios. Nosotros como iglesia local es importante que podamos ir creciendo y no quedarnos ahí, no quedarnos estancados y decir, no, solamente hasta aquí llegué yo, no puedo seguir más. No, todos hasta el último minuto de nuestra vida somos estudiantes, podríamos decir, de la Escritura. Todos aprendemos. Aquí no hay graduados en el Señor. Nadie llega a un límite. Así que les animo, mis hermanos, a que podamos seguir aprendiendo de nuestro Señor. Así que vamos a terminar en un momento de oración y espero que esta enseñanza de este día haya podido crear en su corazón el ánimo de poder conocerle más. Como les dije, acabamos de ver que debemos estar fundamentados en la plenitud de Cristo. ¿De quién es Cristo? Conocer la persona de Cristo. Eso es lo fundamental. Así que mis hermanos, esta es una instancia en que hemos podido conocer un poquito más del Señor y yo también. Como le digo, todos aprendemos en estos momentos. Así que vamos a terminar con un momento de oración. Te agradecemos, Señor, en esta hora porque tú nos has demostrado tu amor enviando a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias porque tu sacrificio, tu resurrección nos une, Señor. Gracias porque ahora tenemos una nueva vida en ti. Rogamos, Señor, que en esta oportunidad podamos entender y saber quién eres tú. Que podamos también saber la relación, en este caso, que debiésemos tener contigo. Cómo Dios Padre demuestra, y en este caso a través del apóstol Pablo, la importancia de Cristo. Ayúdanos a que Cristo sea lo principal para nosotros también. Necesitamos de eso, necesitamos instrucción, necesitamos aprender a poder tener a Cristo en primer lugar. Es algo difícil, pero no imposible. Con tu ayuda, Señor, vamos a poder hacerlo. Te pedimos una ayuda para mis hermanos, para que todos, como tus hijos, podamos ir creciendo y conociéndote más y más todos los días. Te agradecemos por este culto que es solamente para tu gloria, esperando de que todo lo que se haya dicho sea conforme a tu agrado, Señor. Te agradecemos y te glorificamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.